cálculo integral, notación, sigma. Bien, recordando un poquito los elementos que ya habíamos analizado sobre lo que es la notación sigma, nos vamos a encontrar con que es un elemento que nos va a permitir a nosotros definir de manera abreviada la sumatoria de distintos términos descritos como una sucesión numérica. Bien, dentro de los elementos esenciales, pues bueno, sabemos que debemos contar con un límite superior, un límite inferior y el término que va a estar sumando de acuerdo a la regla de correspondencia de nuestra sucesión numérica. Bien, analizábamos que existen tanto propiedades como fórmulas. Definíamos que existen dos métodos para encontrar el valor de la sumatoria de dicha sucesión. Una es desglosando todas las operaciones y otra es utilizando las propiedades y las fórmulas. Recapitulando un poquito, vamos a resolver nuevamente los ejercicios que se habían quedado de tarea para que podamos comparar en qué nos equivocamos o cómo es que se aplican de manera correcta tanto las propiedades como las fórmulas. Bien, cuando estamos solucionando este tipo de elementos, nos vamos a encontrar con distintas propiedades básicas. Definiéndolo ya en una estructura un poquito más entendible o un poquito menos rebuscada, vamos a definirlo en diversos pasos. Paso número 1. Voy a analizar la sumatoria que se me está indicando. En este caso tenemos una sumatoria en términos de 2n menos 1, desde n igual a 1 hasta 3. ¿Ok? Es decir que esta n que está aquí es el número que va a estar cambiando, que va a estar aumentando en nuestra sucesión. Bien, lo primero que vamos a analizar para poder hacer uso de los principios y de las fórmulas es precisamente esta partecita de aquí, ¿ok? Bien, el primer paso es, si yo tengo únicamente un término, puedo continuar con mi operación. Si yo tengo dos términos, en este caso yo tengo 2n y tengo menos 1. Si yo tengo más de un término, yo recuerdo que existe una propiedad por aquí que me dice que cuando yo tengo más de un término, lo que voy a hacer es separar a cada uno de los términos con la sumatoria que se nos está indicando. Entonces, paso número 1, como tengo dos términos, voy a separarlos y les voy a aplicar a cada uno su sumatoria. En este caso quedaría de la siguiente manera. Voy a pasar mi sumatoria tal cual, ¿ok? Con los mismos elementos en los que n va desde 1, ¿ok? N va desde 1 y llega hasta 3, ¿ok? ¿Y qué término me llevo primero? 2n, ¿ok? 2n. Luego, ¿qué operación estoy haciendo aquí? Una resta, entonces me llevo la resta y como estoy separando por términos, me llevo mi sumatoria tal cual, ¿ok? Entonces estructuro nuevamente a mi sumatoria. Sumatoria, ¿ok? Desde n es igual a 1 hasta 3, ¿ok? Y ahora, ¿a qué término me voy a llevar? Únicamente al número 1, ¿ok? Y ya, ¿qué fue lo que hice aquí? Aplicar mi principio número 4 que me dice, si tienes más de un término sumando, restando, vas a separar a la sumatoria con cada uno de los términos. Bien. Siguiente paso, una vez que ya lo saqué, voy a observar lo siguiente. Si hay una constante, hay un principio que me dice que si existe una constante, esa constante se saca fuera de la sumatoria. Es decir, vamos a ver nuestros principios o propiedades. Y yo tengo esta propiedad que está por aquí. ¿Ok? La propiedad número 3 me dice, cuando tienes una sumatoria desde i o n igual a 1 hasta n elementos de una constante por un elemento que va a cambiar, lo que puedes hacer es dejar fuera la constante y dentro, después de la sumatoria, se va a quedar únicamente el valor que va a estar cambiando. Entonces, vamos a aplicar ese principio. Vamos a sacar a los que son constantes fuera de nuestra sumatoria y nos quedaría de la siguiente manera. Esto es igual. 2 es constante porque es un valor que nunca va a cambiar, por lo tanto lo dejo fuera. 2 y n, como es el valor que está cambiando según me lo están indicando aquí, es lo que voy a dejar únicamente después de la sumatoria. Pero, pues previamente también bajo mi sumatoria tal cual, ¿sale? Sumatoria desde n igual a 1 hasta 3
¿ok? Y como ya saqué la constante, que es el número 2, únicamente se queda aquí el valor de n. ¿Sale, vale? Bien, continuamos. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, 1 es una constante, ¿ok? Como tal, si lo saco, no tendría mucho sentido. Sin embargo, vamos a ver si existe una propiedad que me permita a mí encontrar este valor de manera más rápida. Bueno, tengo yo aquí n igual a 1, constante 1, y aquí tengo el 3, ¿ok? Vamos a ver nuestras propiedades o nuestras fórmulas y delimitemos qué es lo que pasa. Fíjense que tenemos esta propiedad número 1 que me dice lo siguiente. De, desde i igual con 1, es bien importante que denotemos esta parte, ¿sale? Únicamente aplica cuando i comienza en 1. Desde i igual a 1 hasta n cantidad de elementos. Si al final únicamente tienes un 1, el valor de esta sumatoria va a ser igual a pasar tal cual el valor de nuestro límite superior, si se dan cuenta. Entonces aquí voy a aplicar al principio número 1, ¿sale? Entonces aquí aplicamos el principio o propiedad número 1, ¿ok? Y bueno, ¿qué hacemos? Bajamos a nuestra resta tal cual, ¿ok? Y el principio o la propiedad número 1 me dice que cuando i comienza en 1 y aquí únicamente tengo 1, lo que voy a pasar es el valor de mi límite superior tal cual. Y en este caso, ¿cuál es el valor de mi límite superior? 3. Por lo tanto, resolviendo esta parte por principio número 1, esto sería igual a 3, ¿vale? Y ya entonces resolví yo este pequeño espaciecito de aquí. Pero me falta todavía encontrar este valor de acá. ¿Ok? Bien, para yo poder encontrar este valor de acá, pues voy a irme a las fórmulas y voy a ver qué fórmula me sirve a mí para encontrar ese valor. Nos regresamos y vamos a ver que tenemos una fórmula cuando i comienza en 1, el elemento que cambia es únicamente i, hasta n elementos, puedo utilizar esta formulita de aquí, ¿sale? La puedo utilizar porque únicamente tengo ahí, ¿sale? No está ni elevada al cuadrado, ni al cubo, ni a una potencia 4, ¿sale? Está elevado únicamente a la potencia 1 y me dice que cumplo con esta. Si cumplo con esta condición, la puedo aplicar. Entonces, como cumplo con esta condición, nos vamos a nuestra solución y entonces yo sé que voy a aplicar la fórmula número 2, ¿ok? Entonces, ahora yo digo que para solucionar esta partecita de aquí, yo voy a utilizar la fórmula, ¿ok? La fórmula número 2, ¿sale, vale? Bien, ahora entonces, la fórmula 2, ¿qué me dice? Vas a multiplicar el valor de n por el valor de n más 1 sobre 2. Entonces nos vamos acá y yo sé que el valor de n, en este caso, aunque aquí yo tengo a n igual a 1 y está cambiando, yo sé que en las fórmulas el valor de n hace referencia a nuestro límite superior, que es el numerito que está arriba de mi sumatoria, que me delimita hasta dónde va a llegar esta sumatoria, ¿sale? Entonces, aplicamos la fórmula número 2 y la fórmula 2 me dice, ok, vas a multiplicar n, que en este caso es 3, ok, por el valor mismo de n, que es 3, más 1, y esto lo vas a dividir entre 2, ¿sale? Y si se dan cuenta entonces lo que estoy haciendo aquí es precisamente encontrando la solución de esta parte de aquí. Bueno, más bien, encontrando la solución de esta partecita de aquí. ¿Sale, vale? Bien. Entonces, así encuentro yo ese valor. ¿Por qué? Porque recuerden que ya cuando tenemos este elemento, pues ya lo puedo aplicar. Sin embargo, afuera de mis elementos como tal, afuera de mi sumatoria, tengo un 2. Ese 2 lo paso tal cual
¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar este 2 por lo que yo obtenga aquí en mi operación interna, ¿sale? Y luego, pues este menos 3 me lo llevo tal cual porque, pues bueno, ya no le puedo hacer más operaciones, ¿sale? Menos 3. Bien. Ahora entonces solucionamos esta partecita y luego unimos los términos, ¿sale? Entonces sería 2, ¿ok? 2 por, tenemos 3 más 1, 4 por 3, 12 entre 2, esa 6, ¿sale? Esto sería aquí 6. Y esto se le va a restar 3, ¿sale? ¿Vale? Bien. Luego entonces sería 2 por 6, serían 12, ¿ok? 12 menos 3. Y esto es igual a 9. Bien, entonces aquí lo que hice ya fue encontrar el valor de mi sumatoria. Mi sumatoria entonces de este elemento es igual a 9. Bien, esto desarrollado por fórmulas. Si nosotros quisiéramos a lo mejor de pronto comprobar a través de la esquematización o del método manual, podríamos hacer lo siguiente. ¿Ok? Si lo hacemos por el método manual, yo tendría que sustituir en n el valor de la sumatoria hasta llegar hasta mi último límite, ¿sale? Entonces, si yo lo hiciera de esta manera, yo tendría entonces aquí, ¿ok? Yo tendría, por ejemplo, la sumatoria, ¿ok? Hasta 3, donde n comienza en 1, de 2, n menos 1, y esto sería igual a, lo que tendré que hacer sería por bloque sustituir, es decir, 2 por n, ¿cuánto vale n al principio? 1 y esto menos 1, ¿sale? Esto, todo esto sería nuestro primer bloque. Esto sería más mi segundo bloque, que sería en este caso 2. Ahora n ya no vale 1, sino que vale 2. ¿Ok? 2. Esto menos 1. Y sería nuestro segundo bloque más nuestro tercer bloque. Sería el mismo elemento que es 2, que nunca cambia su valor porque es una constante, por n, que en este caso n ya no vale 2, sino que vale 3. ¿Ok? 3, 3 menos 1. ¿Ok? Entonces resuelvo cada una de mis operaciones. Esto es igual a 2 por 1, 2 menos 1. ¿Ok? 2 menos 1. Más 2 por 2 serían 4 menos 1. ¿Ok? Esto sería más, abrimos acá, 2 por 3 serían 6 menos 1. Bien. Continúo con mis operaciones internas. 2 menos 1 sería 1. ¿Ok? 1 más 4 menos 1 serían 3, más 6 menos 1 serían 5. Ok, hago mi operación final. Y esto sería 1 más 3, 4 más 5 serían 9. Lo que nos da la misma o el mismo resultado, ¿sale? Aquí el punto es que recordemos que utilizamos generalmente las fórmulas y los principios o propiedades cuando el elemento que tenemos aquí es mucho mayor a una cantidad que yo pudiera generar de manera manual, ¿ok? Y de esta manera estaríamos completando y resolviendo el ejercicio número 1. Bien, pasamos al ejercicio número 2 y el ejercicio número 2 es un poquito más sencillo, pero vamos paso por paso como ya lo habíamos definido. Paso número 1, ¿qué voy a fijarme? Voy a buscar o voy a determinar si aquí en mi sumatoria tengo más de un término
sumando o restando. En este caso, si se dan cuenta, únicamente tenemos un término, que es n al cuadrado desde n igual a 1 hasta 4. Bien, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Que es mucho más sencillo. Manualmente lo puedo desarrollar, pero vamos a gestionarlo a través de fórmulas. Bien, en este caso, n o el valor que cambia está elevado al cuadrado. Si yo me regreso un poquito a mis fórmulas, yo tengo la siguiente fórmula. Sumatoria, cuando i comienza en 1 y termina en n elementos, de i elevado al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Ok? Bien, aquí cumplimos con esta condición. Desde i igual a 1 hasta n elementos, si i está al cuadrado, podemos aplicar esta fórmula. Vamos a ver si contamos con esas características. N comienza en 1 o el valor que cambia comienza en 1, termina en 4 y esto está elevado al cuadrado. Por lo tanto, como no tengo más términos, pues no tengo a quienes dividir a través de la sumatoria con términos, ¿sale? Entonces, lo que hago es pasarme directo a lo que es visualizar si aquí tengo una constante. No tengo constante, entonces como no tengo constante, me paso directo a la fórmula, ¿vale? Entonces, cumplo con la condición de la fórmula número 3, me parece. ¿Ok? La fórmula número 3. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar directo mi fórmula. Entonces, aquí aplicamos la fórmula número 3, ¿ok? Bien, entonces, mi fórmula número 3, ¿qué me dice? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿ok? Entonces vamos a sustituir mis valores. ¿Ok? Esto va a ser igual a n. En este caso recuerden que las fórmulas n se refiere a nuestro límite superior, que en este caso sería 4. Entonces es n, que es 4, por n más 1, 4, ¿ok? Más 1, bien, de esto se multiplica por 2, que es una constante de la fórmula, por n, 2 por n, que en este caso es el límite superior, 2 por 4, y a esto le vamos a sumar más 1, ¿ok? Y según la fórmula esto se divide entre 6, ¿ok? Entonces voy a desarrollar únicamente las operaciones correspondientes. Tenemos 4, ¿ok? Tendremos aquí 4 por 4 más 1, que serían 5, ¿ok? Por, ¿ok? 4 por 2, 8 más 1 serían 9, ¿ok? Esto entre 6. Bien, posteriormente sería 4 por 5 por 9. Esto nos da como resultado un total de 180, ¿ok? Y esto se divide entre 6. 180 entre 6, esto nos da como tal un resultado total de 30. Entonces, el valor de mi sumatoria es igual a 30, ¿ok? Si lo hiciéramos de manera manual, podríamos también comprobar o corroborar si nuestra sumatoria está haciendo de manera correcta, ¿ok? Vamos a hacerlo de manera manual para comparar ambos resultados, ¿ok? En este caso, si lo hago de manera manual, lo único que voy a hacer es sustituir el valor de n y elevarlo al cuadrado y generar mi suma, ¿ok? Entonces, si lo hago de manera manual, quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? La sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 de n al cuadrado será igual a, ¿ok? Vamos a describir cada uno de los elementos. ¿Quién es n? El elemento que va cambiando. ¿En qué comienza? En 1. ¿Ok? 1 al cuadrado. Regreso a mi ciclo, me indica suma, más, ahora n ya no vale 1, sino que vale 2. ¿Ok? 2 al cuadrado.
Regreso y esto me indica suma. Bien, me indica suma y ahora ya no vale 2, sino que vale 3. Esto al cuadrado, ¿ok? Luego regreso, me indica suma y mi último elemento es el 4 y lo elevo al cuadrado. Bien, hago mis operaciones correspondientes. 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado son 4, ¿ok? Más 3 al cuadrado serían 9, ¿ok? Más 4 al cuadrado que serían 16, ¿sale? Hago mi operación correspondiente, ¿ok? Y entonces tendría 1 más 4 más 9 más 16 y esto es igual a 30, ¿ok? Y si se dan cuenta es lo mismo. ¿Cuál era la diferencia que encontrábamos entre utilizar las fórmulas o utilizar el método manual? Bueno, el método manual es muy funcional cuando las operaciones son muy básicas, cuando tengo términos muy simples y cuando, pues bueno, los elementos o el límite superior es pequeño. Aplico las fórmulas generalmente cuando mis límites superiores son mucho más grandes y sobre todo también cuando tengo más de uno, dos o tres términos que están sumando, que están restando, que están elevado al cuadrado, al cubo o a la cuarta potencia, ¿ok? Pero bueno, de esta manera quedaría resuelto el ejercicio número 2. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 3. Bien, tenemos que en términos de i menos 1, se va a comenzar la sumatoria desde i es igual a 4 hasta 6, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer eso o cuáles son los pasos o los procedimientos que debo seguir para poder dar solución a estos ejercicios? Bien, paso número 1. Recuerden, primero voy a observar si tengo más de un término que está sumando o está restando. En este caso yo tengo el término i que está siendo restado por el número 1. ¿Ok? Bien, entonces significa que yo tengo dos términos. Cuando eso pasa, aplico el principio o la propiedad que me dice que yo puedo dejar a mi sumatoria con cada uno de los términos. Es decir, que yo tengo la propiedad que está aquí que me dice que cuando estoy sumando o restando más términos, yo lo que puedo es separar a mi sumatoria con cada uno de mis términos y llevarme el signo que según corresponda o según sea el caso, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bien, lo primero que hago es entonces dividirlo por términos. Entonces tendría yo bueno, más bien paso mi sumatoria tal cual, ¿lo recuerdan? ¿Ok? Sumatoria de i que comienza en 4, ¿ok? Y termina en 6 de i, ¿ok? Únicamente voy a dejar al primer término, ¿sí? Este primer término se queda. Bien. Luego me llevo el signo que tengo aquí, que en este caso sería una resta, ¿ok? Menos la sumatoria, ¿ok? Desde i es igual a 4 hasta 6. Ahora bien, aquí ya nada más me llevo al segundo término, que en este caso sería 1, ¿ok? Bien, una vez que ya me di cuenta que tenía más de un término, lo separé por términos y me llevé la sumatoria para cada término, mi siguiente paso es observar si existe alguna constante. Si existe alguna constante, la saco fuera de la sumatoria y continúo con mis operaciones correspondientes. En este caso, aquí y está solita, no tiene una constante, por lo tanto se queda tal cual. Y aquí tenemos a 1. ¿Qué es lo que hacemos con este 1? Cuando tenemos un 1, ahí se queda tal cual, ¿sale? Bien, entonces ahora, como ya no le puedo aplicar algún otro elemento de reducir o quitar términos, lo que sigue es aplicar la fórmula correspondiente para encontrar la sumatoria
de cada uno de mis términos, ¿ok? En este caso, vamos a observar lo siguiente. Tenemos que cuando i comienza en 4 hasta 6 de el término i. Bien, vamos a ver nuestras fórmulas y vamos a ver qué es lo que podemos utilizar. Bien, tenemos esta formulita número 2 que me dice lo siguiente. Cuando i comienza en 1 y termina en n elementos y únicamente estás haciendo la sumatoria de i, aplicas lo siguiente, n por n más 1 entre 2. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando aquí que i forzosamente debe comenzar en 1 para que yo pueda aplicar esta fórmula. Bien, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta aquí? Que i no comienza en 1. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aplico la fórmula de manera directa, lo que va a hacer es comenzar a sumar desde 1 hasta 6. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo estoy sumando de 4 a 6. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder utilizar esa fórmula? Si yo la aplico o la utilizo, me va a contar desde 1 hasta 6, ¿ok? Pero yo necesito únicamente el valor de la sumatoria desde 4 hasta 6. Pero resulta que la fórmula me dice puntual lo siguiente, ¿ok? La fórmula me dice la sumatoria, ¿ok? La sumatoria desde i igual a 1, ¿ok? La sumatoria desde i igual a 1 hasta 6, ¿ok? De i, esto es igual, ay, perdón, aquí más bien no es hasta 6, esta es nuestra fórmula tal cual, es decir, hasta n elementos, esto va a ser igual a n por n más 1, ¿ok? N por n más 1 sobre 2, ¿ok? Esta, como tal, es la fórmula, ¿ok? Fórmula. Bien, esta es la fórmula, pero como les reitero, aquí me dice que i comienza en 1. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a esquematizar la siguiente relación, ¿ok? Si yo aplico mi fórmula, lo que va a hacer es sumar 1, ¿ok? O más bien va a ser la operación desde 1 más 2, ¿ok? Más 3, más 4, ¿ok? Más 5, más 6, ¿ok? Eso es lo que va a hacer si aplico la fórmula directa. Pero insisto, nosotros estamos comenzando en 4, ¿sale, vale? Lo que yo estoy haciendo es comenzando desde 4 más 5 más 6. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico mi fórmula así, me va a contar de 1 a 6. Y yo necesito únicamente el valor de 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder solucionar esto? Ok, si se dan cuenta, yo puedo aplicar mi fórmula y restarle lo que me está haciendo de más para encontrar su solución. Es decir, ¿cuántos numeritos me está contando aquí de más? ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí me está contando de más estos numeritos. 1, 2 y 3. ¿Cuántos elementos de más hay? Hay 3 elementos. Entonces, si hay 3 elementos de más, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que i comience en 1 y que me cuente hasta 6. Pero después voy a hacer que i comience en 1, pero que nada más me cuente hasta, ¿cuántos elementos? Hasta los 3 elementos que me está generando de más. De esta manera yo voy a conocer cuánto valen de 1 a 6 y cuánto valen de 1 a 3. Y lo que voy a hacer es restar el resultado que me salga de contar desde 1 a 6 menos el resultado que me salga de 1 a 3. Esto es de manera lógica porque los que le estoy sumando además serían 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, vamos a aplicar la solución, ¿ok? De esta partecita de aquí bajo ese elemento que les acabo de explicar, ¿sale?
Entonces, ¿cómo quedaría por acá? Quedaría de la siguiente manera. Voy a generar dos sumatorias, ¿ok? Que va a ser una para este elemento y una para el segundo elemento. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Esto es igual a la sumatoria, ¿ok? Ahora bien, aquí la voy a aplicar desde y no desde i igual a 4, sino desde i igual a 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque así me lo pide mi fórmula y porque yo determiné que así lo voy a hacer de acuerdo a esta analogía, ¿ok? Esto va a terminar en 6. ¿De cuál? ¿De qué elemento? De i, ¿sale? Y esta sumatoria me va a dar de 1 a 6. Bien. Ahora, necesito la resta de otra sumatoria para quitar estos tres elementos. Entonces va a ser menos la sumatoria, ¿ok? Desde i igual a 1, claramente, para que pueda aplicar la fórmula desde i igual a 1, pero ahora no va a ser hasta 6, sino va a ser hasta 3 para conocer cuánto vale los elementos que me está contando aquí de más, ¿sale? Bien, y con esto lo que voy a encontrar o lo que voy a solucionar yo va a ser precisamente esta primera partecita, ¿ok? Voy a solucionar únicamente esta primera partecita de aquí, ¿ok? Bien, esto va a ser menos, porque aquí tenemos un signo menos, ¿ok? Aquí tenemos una resta, menos. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, tenemos que i es igual a 4 de una constante 1 hasta 6. En el ejercicio anterior habíamos visto que lo que podíamos hacer era aplicar una operación directa de bajar este 3 aquí, pero resulta que ese principio aplica únicamente cuando i comienza en 1, ¿ok? Vamos a ver si hay una forma distinta de hacerlo. Observemos la propiedad número 2 y nos dice, cuando i es igual a un elemento x que no es i, a cualquier número que no es i, hasta n elementos y tienes una constante, lo que vas a hacer es hacer la siguiente operación, ¿ok? N menos a, es decir, el límite superior, menos el límite inferior, más 1 multiplicado por la constante. Entonces, si se dan cuenta, aquí me dice que cuando i comience en cualquier otro número que sea diferente de 1, y tengo únicamente una constante del otro lado, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿ok? N menos a más 1 por la constante. Entonces, ¿qué principio voy a aplicar o qué propiedad? La propiedad número 2. Entonces, nos vamos a nuestro ejercicio y yo sé que lo que voy a hacer es aplicar la propiedad número 2. ¿Ok? Bien, y la propiedad número 2 me dice lo siguiente, ¿ok? Esto es igual a, abro mis corchetes y me dice la propiedad número 2, que es n, que en este caso, ¿quién es n? El límite superior, que sería 6, ¿ok? N menos a, ¿quién va a ser a? A va a ser el límite inferior en el que está comenzando mi sumatoria, ¿sale? Y comienza en 4, por lo tanto sería 6 menos 4. Según la propiedad, esto sería más 1 y lo vamos a multiplicar por la constante. ¿Cuál es mi constante? 1, ¿sale? Y bueno, hago ahora sí las operaciones correspondientes y puedo encontrar el resultado final. Esto será igual a. Vamos a hacer esta sumatoria de acuerdo o aplicando el uso de la fórmula, ¿sale? Porque si se dan cuenta, ahora sí ya cumplo con la condición que i comienza en 1. Entonces sería lo siguiente. ¿Ok? Esto se quedaría encerrado aquí. Y lo que voy a hacer es la primera operación, ¿sale? Aquí sería mi primera operación. N, en este caso, ¿cuánto vale n? Serían 6 por n más
1, ¿ok? Sobre 2, ¿bien? Y aquí voy a solucionar únicamente esta primera partecita, ¿ok? 6 por 6 más 1 entre 2, ¿bien? Ahora, esto se va a restar menos, ahora voy a aplicar esta partecita de acá, ¿ok? Menos lo que me resulte de la siguiente operación, que sería lo siguiente, ¿ok? Ok, aquí en este caso n ya no vale 6 porque hicimos esta analogía. N vale 3, entonces sería 3 por 3, 3 por 3 más 1, ok, más 1 entre 2, ok. Y a esto le vamos a restar, ok. Esto únicamente está solucionando precisamente esta partecita de aquí, ok. Esto está solucionando esta partecita de acá, ok. Esta parte, ¿sale? Bien, ahora vamos a resolver esta parte de aquí. Tendríamos 6 menos 4, 2 más 1, 1 por 1, esto sería menos 3, ¿ok? Bien, vamos a solucionar la última parte. Esto sería igual a, ok, tendríamos 6 más 1 serían 7, ¿ok? 6 más 1 serían 7. 7 por 6, esto es igual a 42. Entre 2, esto sería igual a 21, ¿sale? 21 de esta operación de aquí, menos 3 más 1, 4 por 3, 12. Entre 2 serían 6, ¿ok? Y esto únicamente es esta operación de aquí, ¿ok? Esta operación de aquí, ¿ok? Y esto sería menos, bajamos nuestro menos 3, ¿ok? Menos 3. Y hacemos las operaciones correspondientes. 21 menos 6 es igual a 15, ¿ok? Y 15 menos 3, ¿ok? Porque todavía no hacemos esta resta. 15 menos 3 es igual a 12. Y entonces el valor de mi sumatoria es igual a 12, ¿vale? Y ahora bien, pues de esta manera estamos encontrando el valor o el resultado de la tercera o del tercer ejercicio, ¿ok? Bien, vamos a ver un ejercicio más para que quede ya un poquito más digerible y pues bueno, ya ustedes puedan solucionar el último ejercicio de manera autónoma, ¿ok? Bien, el cuarto ejercicio me dice que en términos de 8K menos 6i, donde i comienza en 1 y termina en 4, vamos a encontrar su sumatoria, ¿ok? Entonces, sumatoria en términos de 8K menos 6i, donde i comienza en 1 y termina en 4. Bien, paso número 1. Regresamos a nuestros pasos básicos. Paso número 1. Voy a observar, si tengo más de un término que está sumando o restando, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir o voy a separar por términos y voy a aplicar la sumatoria a cada uno de mis términos, ¿ok? En este caso yo tengo dos términos, lo que significa es que me voy a llevar al primer término con la sumatoria y al segundo término con la sumatoria, es decir, los voy a separar, ¿ok? Bien, entonces comenzamos. La sumatoria ya sabemos que la pasamos tal cual, ¿ok? Entonces sería sumatoria de i que comienza en 1, ¿ok? Hasta 4 de, ¿cuál es mi primer término? 8K, ¿ok? De 8K, ¿ok? Bien, ahora, ya pasé a mi primer término, ahora voy a pasar a mi segundo término, pero ¿qué operación me llevo?
me llevo la que tenemos aquí, ¿ok? Sería esto menos la sumatoria, ¿ok? Menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4. Y ahora, ¿qué término me llevo? Si ya separé a 8K, ahora me llevo a 6. Y, ¿ok? Bien, ahora, una vez que ya los separé por términos, mi siguiente paso es observar si tengo constantes. Si tengo constantes, las dejo fuera y dentro únicamente dejo el elemento que va cambiando, ¿ok? Bien, vamos a observar lo siguiente, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí yo tengo lo siguiente. 8K es una constante. ¿Por qué? Porque no voy a decir que K va a estar cambiando porque el número que va a estar cambiando va a ser el valor de la variable I. Es decir, K nunca va a cambiar y 8 nunca va a cambiar. Son constantes, ¿sale? Al ser una constante, yo puedo aplicar aquí una formulita o algún principio. Vamos a ver qué fórmula o principio nos sirve para solucionar esa parte, ¿ok? Miren, tenemos por ejemplo esta formulita de acá. No podríamos aplicar esta de pasar a n como tal porque nos dice que esto aplica cuando aquí tenemos un 1. ¿Y qué tengo yo en mi ejercicio? Tengo 8K. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la fórmula número 1. Y la fórmula número 1 me dice, desde i igual a 1 hasta n elementos de una constante que tengas tú aquí, lo único que vas a hacer es multiplicar el valor de la constante por el elemento de n o lo que es básicamente el límite superior. Entonces, yo tengo esta opción, voy a utilizar esta opción, ¿ok? Entonces voy a utilizar la fórmula número 1 para poder resolver esta parte, ¿ok? Entonces aquí yo aplico la fórmula, ¿ok? Fórmula 1. Bien. Y la fórmula 1, ¿qué es lo que me dice? Bueno, la fórmula 1 me dice lo siguiente. Cuando tienes una constante que tiene un valor que no va a cambiar y comienza en 1 hasta n elementos, lo que vas a hacer es multiplicar el valor de la constante por el valor de tu límite superior. En este caso, entonces sería 8K, ¿ok? 8K por 4, ¿ok? Menos, ahora sí, ¿qué observo aquí? Aquí hay un 6, que es una constante, ¿ok? Cuando yo divido o separo por términos es precisamente para que yo pueda solucionar por partes a mi sumatoria, ¿ok? Entonces yo ya solucioné o ya apliqué la solución a este primer elemento. Lo que voy a hacer es ahora a este segundo elemento. ¿Qué pasa con este 6i? Pues bueno, como tengo este 6i, lo que voy a hacer es sacar a la constante, es decir, dejo al 6 afuera, ¿ok? Por la sumatoria, ¿ok? Por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 elementos. Y como ya saqué a la constante 6, aquí se queda el valor de i, ¿ok? Ahora ya puedo solucionar esta partecita de acá, ¿ok? ¿Cómo quedaría? 8K por 4, 8 por 4 serían 32 y como tengo la constante serían 32K, ¿ok? Esto menos, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues aquí voy a aplicar nuevamente una formulita para conocer el valor de i. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿O qué era lo que habíamos visto para poder solucionar esto? Cuando i está elevada a una potencia 1 y comienza en 1 y termina en n. Aquí viene importante, porque aquí se lo aplico de manera directa y no hago una resta como en el ejercicio anterior. Lo aplico directo porque i comienza en 1. Si comenzara en 2, 3 o 4 tendría que hacer la resta, pero como comienza en 1, puedo aplicar la fórmula de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí, para su solución, voy a aplicar la fórmula, ¿ok? La fórmula 2, ¿ok? Es decir, voy a aplicar
esta formulita de acá. N por N más 1 entre 2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es justo eso, ¿ok? Esto va a ser menos N. ¿Cuánto vale N? En este caso serían 4, ¿ok? Por N, que es nuevamente 4, más 1. Y esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? Continúo con mi solución y este 32K lo sigo bajando tal cual. 32K, ¿ok? Menos la solución de aquí, que serían 4 más 1, 5 por 4, 20 entre 2, serían 10. Pero recuerden que tenemos que llevarnos este 6, que este 6 lo va a estar multiplicando. ¿Ok? Entonces va a ser menos 6 por, y ahora sí la operación, 4 más 1 son 5 por 4, 20 entre 2 son 10. ¿Ok? Continúo con mi solución y pues ya únicamente me resta una operación. 32K se pasa tal cual porque ya no le estoy haciendo nada o ya no tiene operación que realizar. 32K menos, ¿ok? Menos 6 por 10, 60. Ahora bien, esta sería la solución a mi sumatoria que me están describiendo. Ahora bien, ¿por qué no 1,32K con menos 60? Porque son términos distintos, no son términos semejantes, por lo tanto se quedaría como 32K menos 60. Si lo hiciéramos de manera desarrollada, nos tendríamos que dar cuenta que se obtiene el mismo resultado, ¿sale? Y de esta forma es como aplicamos fórmulas y propiedades para solucionar lo que son sumatorias, ¿sale? Generalmente las vamos a utilizar cuando el número que tengamos aquí es mucho, muy grande y pues bueno, no voy a poder realizar las operaciones de manera manual, ¿ok? Ahora bien, con estos principios, con estas bases y con esta retroalimentación luego de la sesión que ya habíamos visto, ustedes van a tener que encontrar la solución y la forma para resolver el ejercicio número 5. Cualquier cosa, ya saben que por WhatsApp lo estamos revisando. ¿Sale? Excelente día y muchas gracias, chicos.